Ese es el título de la charla, que será el título del libro cuántico, ¿eh? Antes de empezar, ¿hay alguna pregunta? Empezamos por el final, ¿eh? Como cuántico se sale completamente de lo que conocemos, que es de lo lineal, pues principio y final están juntos, porque no existe ni principio ni final, porque es el continuo presente, el continuo ahora. Por lo tanto, ¿hay alguna pregunta? Para una pregunta introductoria a lo que vamos a hablar. Monse, ¿tú tienes alguna pregunta, Sergio? ¿Algo que tú preguntarías con referente a cuántico? No, ahora mismo no. Vale. Pues básicamente el libro cuántico gira en torno a la idea, que es una idea científica, a la idea de que nosotros siempre estamos recibiendo aquello que estamos pidiendo. Siempre estamos pidiendo y siempre el campo cuántico nos está dando aquello que nosotros estamos pidiendo. Entonces, de aquí podríamos ya empezar con una pregunta que me hago yo a mí mismo, que es, ¿qué es el campo cuántico? ¿Qué es? ¿Qué es el campo cuántico? El campo cuántico podríamos relacionarlo o poner un sinónimo que sería Dios. Hoy en día, hasta no hace mucho, ciencia y religión estaban enfrentados. Pero de unos años hacia aquí, ciencia y religión se han dado la mano. Entonces los físicos más avanzados que hay hoy en día, que es la física cuántica o los físicos cuánticos, quizás ya no hablarán de Dios, pero sí que nos van a hablar del campo cuántico. Un campo cuántico donde ahora, en este momento, están las infinitas posibilidades. Un campo cuántico de infinitas posibilidades. Entonces, vamos a suponer que aquí, en el aire, en la nada, en esa supuesta nada, que hoy en día incluso ya se sabe y se demuestra que la nada absoluta no existe, aquí donde parece que no hay nada está toda la información. Incluso en el ADN se dice que tenemos un 85% de ADN basura. Y hay que ser muy capullo para decir que aquello que no entendemos, decir que es basura, ¿eh? Pero no es basura, es un 85% de nada. Una nada como esto, que aquí hay nada, ¿eh? Nada donde está toda la información. Aquí en esta habitación está toda la información de todo lo que sucedió, de todo lo que ha sucedido hasta este momento. Y en esta habitación también está toda la información como programa de lo que puede suceder en el futuro. O sea, tenemos toda la información de lo que ya ha sucedido y tenemos toda la información como un programa de lo que puede suceder, pero solamente como potencialidad pura. Eso todavía se puede modificar. El programa, o lo que puede suceder, se puede modificar. Lo que ya ha sucedido no se puede cambiar. ¿Vale? Entonces, el campo cuántico es un campo, me gusta la palabra campo, donde todas las infinitas posibilidades están aquí. Y entonces, si nosotros sabemos cómo interactuar con el campo, le podemos pedir al campo cuántico, le podemos pedir cualquier cosa y el campo cuántico nos la va a ofrecer. Y esa es la idea de campo cuántico, podríamos relacionarla con Dios, ¿eh? Si a Dios, los que son religiosos, sabemos cómo pedirle correctamente, pues Dios representa que nos va a dar aquello que nosotros le pedimos.
Eso es una manera, lo estoy explicando ahora de una manera simple, de una manera sencilla. Más adelante, o por ejemplo, cuando una persona se saca ya el máster o de esto que yo voy a hablar ahora, hablaríamos de que yo, o tú, o él, tú eres el campo cuántico. O sea que podríamos decir que este libro va de cómo interactuar con un campo cuántico, que es donde todas las infinitas posibilidades están en él. Eso es dicho así de una manera. Pero en máster, en cursos más avanzados, nos damos cuenta de que el campo somos nosotros. O sea, siempre nos estamos pidiendo a nosotros mismos todas las cosas que nos suceden. Pero vamos, para que sea entendible, para que no sea una cosa compleja, vamos a decir que el campo cuántico sería algo un similar a lo que en religión se le denomina Dios. Entonces, ¿cómo nos podemos relacionar con el campo cuántico para que nuestras vidas sean vidas satisfactorias? Vidas donde el éxito, la abundancia, la prosperidad, o donde se nos pueda ir actualizando día a día nuestro mejor futuro potencial. Un futuro potencial que es lo mejor que está escrito para nosotros. De todas las infinitas posibilidades que hay para nosotros, hay una que es la mejor. Y entonces, cuando nos relacionamos con el campo cuántico de una manera precisa, entonces, día a día se nos va actualizando nuestro mejor futuro potencial. Y hasta aquí una breve definición de lo que es el campo cuántico. Me gustaría que por favor me hicieseis preguntas para que yo pueda... ¿Se os ocurre alguna pregunta? ¿No? ¿Nada? ¿Cero? O sea, ¿te ha quedado claro lo que es el campo cuántico? No. Entonces tendrás muchas preguntas. Bueno, ya, pero Pues, a mí me hubiese gustado que me hubieses dado esta ya, pero si no lo acabas de entender, mola para que me lo... Entonces lo explico con mayor precisión. Ya, pero no sabría qué pregunta formularte. Por ejemplo, ¿qué es el campo cuántico? Bueno, pues ¿qué es el campo cuántico? ¿Pero lo he explicado o no? Sí, pero ¿Pero qué? que no lo he entendido. ¿Qué es Dios? Es que hay cosas... Vale, no lo he entendido. Nos vamos a quedar con eso. No lo he entendido. Me encanta que haya surgido esta definición, no lo acabo de entender. Hay cosas que no se pueden entender. Nunca las entendemos, ni nunca las entenderemos. La mente siempre quiere entender lo que es Dios, o la mente, lo mismo que con la palabra Dios, quiere entender lo que es el campo cuántico. La mente quiere hacer lo mismo que con las matemáticas, 2 más 2 igual a 4. Y quiere hacer lo mismo con el concepto campo cuántico o con el concepto Dios. Y es el concepto campo cuántico, o al igual que la palabra Dios, nunca se puede entender. Nunca se puede entender porque o lo experimentamos y lo vivimos de primera mano, o no se puede entender. Porque lo infinito no se puede entender con una mente que es finita, con definiciones. Yo ahora estoy ofreciendo definiciones de algo que es infinito. Por ejemplo, el campo cuántico es un campo infinito y de infinitas posibilidades. Y con conceptos, con definiciones, que es lo que es el lenguaje, definiciones, definición quiere decir que cojo lo infinito y lo vuelvo finito, lo convierto en una etiqueta. Entonces, Dios, o la palabra campo cuántico, o la palabra Dios, se puede apuntar en esa dirección, en una dirección de lo que es, más o menos apuntar en esa dirección, para tener una ligera idea de hacia dónde apunta, pero nunca se puede entender de segunda mano lo que significa campo cuántico o lo que significa la palabra Dios.
Por ejemplo, me viene ahora a la cabeza un proverbio budista que dice: el dedo que señala a la luna no es la luna. O sea, las palabras pueden señalar en esa dirección, pueden señalar, dar ideas de lo que es un campo cuántico, pero la mente nunca podrá entender lo que es el campo cuántico a menos que lo experimente. ¿Vale? Entonces, hasta ahí solamente el campo cuántico, al igual que la palabra Dios, no se puede entender como un concepto. Se puede entender, una ligera idea tenemos que tener de lo que significa, pero al final para entenderlo tenemos que experimentarlo. Para entender a Dios tengo que experimentar a Dios. Para entender lo que es el campo cuántico, que es lo mismo que la palabra Dios, pero dicho en un lenguaje más científico, lo tengo que experimentar, lo tengo que vivir. Si no, no puedo saber realmente. Siempre será una experiencia de segunda mano y no una experiencia de primerísima mano. Por ejemplo, uno de mis maestros, David Hawkins, dice: creer en Dios y no creer en Dios, las dos cosas son la misma tontería. Las dos cosas son la misma gilipollez. O creer en el campo o no creer en el campo, las dos cosas son la misma tontería. Eso apunta en una dirección de que hay gente que cree en Dios y hay gente que no cree en Dios. Entre ellas podrían tener un debate, pero las dos personas están en la misma tontería. Dios no se puede o se conoce de primera mano o no se conoce. Y al igual que campo cuántico es lo mismo. O se conoce de primerísima mano o no se conoce. Pero antes de conocerlo como de forma experimental, tenemos que tener una ligera noción de lo que eso significa, de lo que significa campo cuántico, para después poderlo experimentar. Pero no vamos a intentar entender. A veces las personas queremos entender lo que significan las cosas para poder interactuar con ellas. Pero, por ejemplo, hay una cosa que no la entendemos, o que muy poca gente entiende, lo que es la luz. Yo no tengo ni puta idea de lo que es la luz, pero ni falta que hace, porque le doy al botón y se enciende la luz. Y para interactuar con el campo cuántico de una forma precisa, no hace falta que entendamos con precisión y con exactitud lo que significa el campo cuántico. Para interactuar con Dios, dicho de otra manera, no hace falta que sepamos exactamente lo que significa la palabra Dios. Eso se llega con la experiencia, ahí se llega con la experiencia, ahí se llega con la práctica, a base de tener experiencias con lo sagrado. Pero lo bueno, y este libro que escribo, no está hecho para que entendamos lo que significa con precisión el campo cuántico. Para eso ya pondré en la bibliografía libros que apuntan más en esa dirección. Este libro no está hecho para entender lo que significa el campo cuántico de infinitas posibilidades. Este libro está hecho en un 90% para cómo interactuar con él. Para cómo interactuar con el campo cuántico de una manera precisa, de una manera concreta y de una manera sencilla, que yo pido al campo cuántico, o yo siembro en el campo cuántico una idea de lo que yo quiero, y el campo cuántico me devuelve eso que yo le he pedido. El 85-90% de este libro gira en torno a esa idea, más que a la idea de conocer o de tener una teoría más o menos precisa de lo que significa la palabra campo cuántico. O sea, entonces solamente tener claro que básicamente este libro no tengo que dar una pincelada de lo que es el campo cuántico, pero para eso ya pondré en la bibliografía
libros que apuntan con mayor precisión todo y que el campo cuántico no se puede entender. No se puede entender como un concepto. Lo infinito no se puede entender con una mente con definiciones. O se entiende de primera mano o no se entiende. ¿Vale? Entonces vamos a pasar ya más directamente a cómo interactuamos con el campo cuántico, que eso es el núcleo central de este libro. ¿Cómo interactuamos con el campo cuántico? ¿Cómo le pido algo al campo cuántico para que el campo cuántico me lo devuelva con precisión? ¿Vale? Sergio, para ahí ya. Vale. Entonces hemos dicho que este libro gira la idea central, el núcleo de la idea de este libro, gira en torno a cómo no entender lo que significa campo cuántico. Todo y que os doy una pincelada y daré una pincelada lo más precisa posible para que tengamos como mínimo una idea básica interesante. Pero hemos dicho que el 90 y pico % de este libro gira en torno a cómo interactuar con el campo cuántico. ¿Cómo interactuar con el campo cuántico? Esa es la pregunta. Y con esta pregunta, ¿cómo interactuar con el campo cuántico? Ok. Este es el eje central del libro, contestar a esta pregunta. Es lo que persigue, no como idea, sino como algo que lo podamos llevar a la práctica a partir de ella. Saldré de esta charla y ya lo podré poner en práctica. ¿Cómo interactuar con el campo cuántico? No se puede explicar cómo interactuar con el campo cuántico, o previamente a la explicación de cómo interactuar con el campo cuántico, decir que siempre estamos interactuando con el campo cuántico. Lo sepamos o no. Lo sepamos o no, no podemos dejar de interactuar con el campo cuántico. El campo cuántico siempre nos está leyendo y nosotros siempre le estamos enviando una información al campo cuántico, el campo la lee y nos devuelve una respuesta. Sinónima, exactamente igual, nos devuelve lo mismo que le hemos emitido, nos lo devuelve en forma de respuesta. O sea, ¿cómo interactuar con el campo cuántico? Una idea básica, antes de decir cómo hacerlo conscientemente, es que no podemos dejar de interactuar con el campo cuántico. Siempre lo estamos haciendo. Siempre estamos interactuando con el campo cuántico. Y nunca, mientras estemos vivos en esta vida, en esta dimensión de las 3 dimensiones, siempre estamos interactuando, no podemos dejar de hacerlo, siempre lo estamos haciendo. O sea, que la pregunta inicial la vamos a intentar mejorar. ¿Cómo interactuar con el campo cuántico? Siempre lo estamos haciendo. Por lo tanto, la pregunta que se me ocurre es la siguiente. ¿Cómo interactuar con conciencia con el campo cuántico? ¿Cómo interactuar con conciencia con el campo cuántico? Ya lo estamos haciendo, todo el mundo lo hace. Hay gente que desconoce la palabra campo cuántico, incluso la palabra Dios, pero aún así no puede dejar de interactuar. Y aquí la idea que persigue este libro es cómo interactuar con conciencia, cómo interactuar con precisión, sabiendo que estoy interactuando. La gente no sabe que están interactuando, por lo tanto, piden, no sabemos qué es lo que piden, pero cuando una persona se vuelve consciente, toma conciencia
de que estamos interactuando con un campo cuántico inteligente que nos está leyendo a cada momento y que a cada momento nos está haciendo una lectura y nos devuelve eso que estamos emitiendo. Entonces, a partir de ahora, la cosa empieza a cambiar. ¿Cómo interactuar con conciencia, siendo conscientes de que estoy interactuando con un campo cuántico que siempre me está leyendo y que siempre me está dando lo que yo le estoy pidiendo? Esa es la pregunta científica. O hasta aquí es lo máximo que ahora en este momento se me ocurre, ¿eh? Quizás cuando lo reflexione mejor, igual la puedo formular de una manera más precisa todavía, ¿eh? Pero ¿se os ocurre a vosotros como una pregunta más precisa ahora en este momento que esta? ¿Cómo interactuar? Ya sabemos que siempre lo estamos haciendo. La Paula, el Aleix, todo el perro, el Soul, está interactuando con el campo cuántico y todo lo que está vivo, que todo está vivo, está interactuando con el campo cuántico, está enviando una información al campo cuántico y el campo cuántico está devolviéndole con precisión esa información. ¿Se os ocurre la pregunta hecha, formulada con mayor precisión? Ahora mismo no. Más o menos. La pregunta está bastante bien hecha ahora. Vale, pues ahí queda. Como es una Habría que saber de qué manera se interactúa, cómo se interactúa. Como va a ser para escribir, igual a cada momento podemos ir. Entonces, hemos dicho que todo el mundo ya está interactuando con el campo cuántico, el animal está interactuando, incluso nuestras células, cada una de nuestras células está enviando una información al campo cuántico y el campo cuántico le devuelve esa respuesta. Entonces vamos a dibujar, nos metemos un poquito más de lleno. Vamos a suponer que el color rojo, estamos envueltos en un campo cuántico de infinitas posibilidades que además es infinito, ¿eh? Como Dios, no tiene ni principio ni final, es infinito. Es un campo inteligente y nosotros somos esta persona. Somos esta persona. Entonces, en los miles de libros que yo he leído, se dice, no, Dios dijo, hágase la luz, y se hizo la luz. Pero podríamos decir que Dios le dijo al campo que se hiciese la luz, y se hizo la luz. Pero hay otra gente que dice que no, porque yo no puedo decir algo si previamente no lo he pensado. Entonces Dios pensó que se hiciese la luz, y entonces se hizo la luz. O primero lo pensó y después lo dijo. Entonces hay un batiburrillo aquí de información, que si lo pensó, o lo dijo, o... Vamos a ver, vamos a lanzar luz a este asunto. El campo no lee un pensamiento, no lee ningún pensamiento. El campo no lee una palabra. El campo lo que lee es como una especie de emoción. ¿Cómo yo me siento? ¿Cómo me siento en este momento? Y todos en este momento nos estamos sintiendo de una manera. Antes de seguir con la charla vamos a parar un momentito, a mirar hacia adentro, miramos hacia adentro y nos hacemos la pregunta siguiente. ¿Realmente? ¿Cómo me siento? A ver, que lo mire. Eso es lo que estoy pidiendo al campo. Tal y como yo me siento, podríamos decir que eso genera una onda o una frecuencia de radio. Onda o frecuencia de radio. Tal y como yo me siento ahora mismo, eso genera un campo a mi alrededor, un campo energético emocional. Vamos a hacerlo así. ¿Cómo podríamos dibujar
como un dibujo mi campo energético emocional. Y lo vamos a dibujar así. Esto es mi campo energético emocional. Como yo me siento. ¿Vale? Entonces, la gente sigue diciendo, no, lo importante, por ejemplo, cuando yo interactué con Jean-Pierre, la mujer me decía, Javier, lo importante es el pensamiento. No, ellos escriben libros, ellos dan clases por todo el mundo y me dicen, lo importante es el pensamiento. ¿El campo capta algo del pensamiento? No, no capta nada del pensamiento. Podría ser que otra persona me hubiese dicho, no, Javier, lo importante, si fuese alguien experto en PNL, diría, o por ejemplo como José Luis Parise dice en su libro La magia, o los 11 pasos de la magia, diría, lo importante es la palabra. ¿El campo capta algo? Mirad lo que yo voy a decir. Oh Señor, quiero un Ferrari, lo estoy diciendo con palabras, El campo cuántico no se entera de nada de lo que estoy pidiendo. Quiero esto o quiero lo otro. Quiero una mujer rubia y un Ferrari y una casa en Blanes con piscina. El campo ni se ha inmutado, es que ni lo ha captado, La cuestión es que hay gente que dice que lo importante es el pensamiento. Otra gente dice que lo importante es la palabra. Y yo digo que lo importante es la emoción, el cómo uno se siente. Lo que sí que es cierto es que cada uno de mis pensamientos influye en cómo yo me siento. No es lo mismo que yo piense algo agradable y algo bonito que yo piense en algo desagradable. Mi campo cuántico va a cambiar, o va a ser, no, si yo pienso en una cosa desagradable, por ejemplo en este suceso que me sucedió con el dedo, mi campo se va a reducir, se va a empequeñecer o se va a convertir en un campo sombrío. Pero si yo pienso en el verano o en la cosa en aquella experiencia tan bonita que tuve en la playa o en aquella relación tan agradable que tuve, mi campo energético o emocional se va a expandir y se va a convertir en un campo de luz y colores. Entonces, esto es lo que verdaderamente el campo cuántico capta. Yo estoy enviándole al campo una onda, mi campo energético, emocional, envía una onda al campo, que es una onda 96.4. Esto es un ejemplo que yo pongo, 96.4. En Sudamérica se dice, esta persona transmite buena onda, ¿qué buena onda me transmite? O qué buena vibra. Así son terminologías que se utilizan en Sudamérica, Y me parece, para esta explicación, me parece una muy buena terminología, Onda o frecuencia, ¿Qué frecuencia estoy enviándole yo al campo cuántico? Una frecuencia 96.4. Pues si yo estoy enviándole una frecuencia 96.4 al campo, el campo me va a devolver siempre lo mismo, 96.4. ¿Y qué es lo que verdaderamente, cómo cambiamos nuestra frecuencia emocional? ¿De qué está hecha esa especie de burbuja energética emocional? ¿De qué está hecho? Porque si sabemos cómo cambiar esto, si yo cambio esto, si yo sé cómo cambiar esto, todo el resumen de este libro está, básicamente, si entendemos eso,
entendemos, ya no necesitamos leer más. Si yo sé cómo cambiar mi campo energético emocional, mi frecuencia emocional, sé cómo cambiar mi vida. Porque el campo, que es muy inteligente, siempre está leyendo eso. Entonces, hasta aquí vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿De qué está hecho? ¿De qué está hecho ese campo cuántico? ¿De qué está hecho? Mi campo, ¿de qué está hecho? ¿O cómo puedo cambiar, o cómo estoy creando a cada momento mi campo energético emocional? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Cómo lo estoy haciendo? Vamos para allá. 1. Básicamente, el campo cuántico, lo que lee en nosotros son nuestras creencias. Nuestras creencias. Que casi siempre están en el subconsciente. Y voy a poner un ejemplo. Un ejemplo que es real. Cuando yo vivía en casa de mis padres, tenía una vecina, estaba casada, y su marido le pegaba. Entonces era frecuente, pues, a las 3 de la mañana despertarse en una de esas batallas campales, donde supuestamente se peleaban y el marido, pues... Cuando yo me fui de casa de mis padres, me fui a vivir con mi mujer, teníamos a esta mujer la teníamos de vecina, pared con pared. Ya no estaba con ese señor, ya no estaba con el que antes era su marido, ahora estaba con otra persona, y también sucedía lo mismo, esta persona también le pegaba. Y entonces, mi pregunta es la siguiente: si yo le preguntase a esa mujer, oye, no sé cómo se llama, oye, ¿a ti te gustan los hombres que te pegan? Me diría, no, yo lo que quiero es ser feliz, yo lo que quiero es ser amada. Eso es lo que me está diciendo a nivel consciente. Pero a nivel subconsciente lleva un programa que ni ella es consciente, de que en el fondo lo que estoy buscando es a alguien que me pegue, a alguien que me maltrate. ¿Por qué? Porque es lo que conozco. Eso es lo que yo conozco. Eso es lo conocido para mí. Y entonces, el campo cuántico siempre va a hacer realidad nuestras creencias que están en el subconsciente. En un lugar que ni nosotros sabemos que eso es lo que estamos pidiendo. Entonces, básicamente, ¿de qué está hecho? Lo más heavy metal es de creencias que están archivadas en el disco duro de nuestro ordenador, en el subconsciente. Y a otros niveles ya más superfluos, y esto es lo que nos vamos a encontrar en libros como El Secreto y todos estos libros que hablan de la ley de la atracción, pero eso es en la superficie. Más adelante ya veremos que hay creencias que básicamente las podemos cambiar nosotros, pero hay otras creencias que yo le diría, por ejemplo, a esta mujer que era vecina mía, le diría directamente: vete con un terapeuta a que te cambie esa creencia. No lo hagas por ti misma, porque dudo mucho de que lo vayas a conseguir. A menos que se tendría que convertir en terapeuta, también se tendría que convertir en profesional. Entonces vamos a ver cómo lo más heavy metal es esas creencias, lo que yo creo de mí a nivel subconsciente. Y ya a nivel más superfluo es
lo que pienso, lo que digo, y otra cosa muy importante, ¿a qué le presto yo atención? Si yo presto atención a lo desagradable, si yo presto atención a la pobreza, si yo presto atención a lo feo, eso también es lo que estoy pidiéndole al campo. Atención. ¿Vale? O sea, hemos dicho, ¿de qué está hecho ese campo energético vibracional? Yo estoy enviándole una onda que todas las personas me están captando, me están leyendo. Porque todos somos en realidad seres divinos. Entonces, yo a ti te puedo engañar, pero yo a ti no te puedo engañar. Yo a ti te puedo engañar, pero a ti yo no te puedo engañar. ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué estoy diciendo? Que en la superficie yo te puedo engañar, pero al ser divino que habita en ti, que eres más tú que otra cosa, yo no lo puedo engañar. Si yo me quedo aquí y hay 200 personas, es la primera vez que me ven, si fuesen personas despiertas, me estarían leyendo como yo puedo leer un libro, porque somos información y las personas constantemente están leyendo en nosotros esa información como si fuese un libro. Lo que sucede es que aún somos muy pocas personas las que estamos despiertas ya a esta tecnología cuántico, ¿eh? Pero en el día que las personas despertemos a cuántico, dirán, ¿entonces qué hablaremos? ¿Por telepatía? No, no hace falta. Yo me pondré delante mía y diré, Sergio, léeme, y tú me leerás. Hoy en día ya hay gente que lo hace, tú léeme, ya está. Entonces no te puedo engañar porque me abro y tú me puedes leer, o aunque esté cerrado, tú me estás leyendo. De hecho, siempre estamos leyendo la información. Ahora yo estoy expresando algo con palabras, y esas palabras no creo que sean ni un 5% de toda la información que estoy desprendiendo de mí. O sea que hay un 95% que no tiene nada que ver con lo que estoy diciendo, sino con una energía, con una información que estoy emitiendo sin que yo diga nada. ¿Vale? ¿Cómo lo estoy haciendo? Lo más importante es esas creencias que yo llevo en el subconsciente. Y aquí se me olvidaba una palabra clave que voy a repetir mucho a lo largo de mi libro, programa. Cómo el campo cuántico lee mi programa. Entonces, cuando yo quiero crearme un programa nuevo, lo primero que tengo que hacer, ¿qué es? Ahora adelanto una cosita, Como me adelanto un poquito a lo que vendrá más adelante, pero antes de yo generarme un programa nuevo, lo primero que tengo que hacer es deshacer el viejo programa antiguo, el viejo programa enquistado, el viejo programa que llevo ahí en el disco duro. Una vez que haya borrado lo que hay en el disco duro, entonces podré plantearme cómo generarme un nuevo programa. Un nuevo programa que, si yo lo hago conscientemente, será un programa de riqueza, será un programa de abundancia, será un programa de perfecta salud, será un programa de todas aquellas cosas que yo verdaderamente quiero con conciencia. ¿Vale? Vamos a borrar esto. Y seguimos con ejemplos de cómo interactúo con el campo. Hemos dicho que la palabra programa se va a repetir una y otra vez. Una y otra vez. Hemos dicho, vamos a poner que esto rojo es el campo. El campo es todo. Es infinito, Aquí lo puedo dibujar como algo finito, pero en realidad el campo es infinito. Y volvemos a la persona. ¿Cómo se siente esa persona?
¿Cómo se siente esa persona? Esa persona, que la estamos viendo ahí, se siente pobre. Su campo, lo estamos leyendo, suponiendo que sepamos leer. A veces yo, por ejemplo, no sé leer todavía, viendo una... Pero con 4 preguntas, ni falta que me hace leer, porque le hago 4 preguntas y ya sé cómo se siente, ¿eh? Esa persona se siente pobre. Esa persona se siente pobre. Está enviándole al campo una señal, una onda de pobreza. Una onda de pobreza. La vamos a poner la vamos a calibrar, ¿eh? Una onda de 23.8. Entonces yo os hago una pregunta. Si esta persona se siente pobre y está enviándole al campo una onda, una información de pobreza, Sergio, yo te hago una pregunta. ¿Podrá algún día ser rica? ¿Le puede tocar la lotería? No. ¿Le puede venir algo puramente grande? ¿Le pueden hacer una oferta de trabajo ¡guau! De aquellas que dices ¡guau! Mientras esté emitiendo esa señal, Monse. No, podría, pero no le saldría bien. Pero vaya, es muy poco probable, ¿eh? Probable. Si ahora mismo esa persona está enviando una señal de él se siente pobre, entonces envía 23.8 al campo. ¿Qué le va a devolver el campo? 23 puntos. El campo le devuelve 93.8. 23.8. Es ley. Ley. Es ley. Ley divina. Ley cósmica. Y mi pregunta, Sergio, mi pregunta es la siguiente. ¿Qué le dirías a esta persona para que... imagínate que esa persona te dice, hostia, tío, a mí me gustaría ser rico. ¿Qué le dirías? ¿Qué consejo le darías? ¿Qué le dirías, Sergio? Tiene que cambiar su programa. Tendría que generarse, ¿no? Un programa nuevo, borrar el viejo y crear uno nuevo, como Vale. lo que... Crear un nuevo programa. Crear un nuevo programa, ¿eh? Primero, borrar lo viejo. Lo viejo. Y lo viejo lo vamos a nombrar como basura. Es basura. Y una vez borrado, entonces pasamos a lo segundo. Me creo un nuevo programa. Programa nuevo. ¿Vale? ¿Sale esto en la grabación, Sergio? Que Sí, el dibujo, sí, ¿eh? está saliendo todo. Perfecto. Más ejemplos. Más ejemplos de cómo hemos puesto una información en negativa, ¿eh? Vamos a poner ahora una en positivo, ¿eh? El mismo personaje, ese mismo personaje, ha ido con un terapeuta. Ha ido con, por ejemplo, ha venido conmigo. Yo le he hecho ver que su programa llevaba un programa basura, una programación limitante. Ve. Esa persona, por ejemplo, que tenía un programa limitante, un programa basura, que le hacía sentir que él es una persona pobre. Ya muchas veces los vemos, ¿eh? Blanco y negro, pobre. Pero alguien, en algún momento él ha querido decir, hostia, yo ya quiero dejar de ser pobre. Me pregunto si hay alguna manera, mi pregunta
me pregunto si hay alguna manera de cambiar mi situación. Si las personas ya nacemos predestinadas a vivir, por ejemplo, siempre, si el que ha nacido pobre siempre siendo pobre, o si en algún momento podemos hacer algo para cambiar. Y el otro día, tomándome un café en el bar, alguien me habló de un chico que dice que estos programas, que estos solamente son programas, y que los programas los podemos cambiar. Entonces, esta persona, que es un ejemplo de cómo interactuar con el campo, vino conmigo y lo primero que le hice hacer, lo primero que hicimos en este trabajo, es ayudarle a ver que lleva un programa de pobreza, limitación y escasez. Lo primero que hicimos fue esto, hacerle ver a esta persona que llevaba un programa de pobreza, limitación y escasez. Una vez visto, lo desprogramamos. Y lo desprogramamos a nivel energético, como pensamiento